Buenas tardes, compañeros y maestro. Les vamos a hablar acerca de los sistemas de transporte. Bien, como todos sabemos, desde el principio de la humanidad se ha tenido la necesidad de crear estos tipos de sistemas de transporte, ya sea para moverse de un lugar a otro con un mejor clima, para transportar mercancías, para transportarnos a nosotros, para visitar nuevos lugares, o simplemente para satisfacer la necesidad del transporte, ya sea para desplazarnos a un lugar más rápido o de forma más segura. Bien, desde la antigüedad se empezó con esta necesidad y fue por ello que se empezaron a desarrollar lo que son las ruedas, que se empezó a desarrollar los ejes. Y con todo esto viene la infraestructura de lo que son los sistemas de transporte, como lo pueden ser los caminos, como lo pueden ser las carreteras, como lo pueden ser los puentes, los túneles o todo aquello que ocupen los distintos sistemas de transporte, ya que no existen solamente los sistemas de transporte terrestres. Existe una amplia variedad, como son los aéreos, los marítimos y los fluviales. Cada uno tiene su propia infraestructura que más adelante será comentada. Bien, comenzando primero por el sistema de transporte terrestre. Bien, comenzando por el sistema de transporte terrestre, como bien les comentaba anteriormente, traía varias cosas, ¿no? Bueno, varios problemas. El primer transporte, que lo podemos llamar transporte, éramos nosotros mismos, ya que nosotros teníamos que mover ya sean los materiales o los recursos básicos o a nosotros mismos por nuestra cuenta, ¿no? Ya sea caminando. Anteriormente, como les comentaba, se ocupa la infraestructura. Anteriormente no existía la infraestructura, puesto que nosotros ocupábamos los caminos naturales. Vaya, nosotros íbamos por las veredas que nos daba a entender nuestra imaginación o las veredas que nosotros veíamos. Con el paso del tiempo esto empezó a ser un poco más complejo, ya que se empezó a... Vaya, la necesidad nos hizo aumentar o pensar otra forma en la cual nosotros desplazarnos. Por lo cual se comenzó con la idea de empezar a domesticar animales como nuestro medio de transporte. Entonces podemos decir que nuestro segundo medio de transporte son los animales. Por la misma necesidad o para ahorrar tiempo, para poder hacer las cosas más efectivas, más rápidas, nosotros inventamos la rueda, junto con la rueda inventamos ya sean carrozas o algún tipo de remolque para poder mover los materiales de forma más rápida o mover más personas o mover más recursos básicos. Pero esto ocupaba la infraestructura, nuestra primera infraestructura, que eran caminos hechos por nosotros. Ya fuera abrir paso a la hiedra, quitar la hiedra o simplemente marcar un camino por el cual tenían que pasar los animales y las llantas. Con el avance de la sociedad, con el crecimiento de las sociedades, nos seguimos exigiendo a nosotros la misma necesidad, por lo cual llega la revolución industrial. Hasta ese momento fue donde nosotros tuvimos el mayor problema o la mayor necesidad, ya que las sociedades ya eran más grandes y las materias primas eran otra cosa. Ya ocupábamos el metal, ya ocupábamos el cobre, bastantes materiales más, materiales primarios, los cuales eran muy pesados y pues se ocupaban muchos para continuar con los progresos. Entonces se crea la primera locomotora. ¿Cuál es el problema más grande de la locomotora? La locomotora tenía el problema más grande que su infraestructura eran los rieles, las vías, vaya, que eran muy caras en cuestión de construcción, en cuestión de tiempo, que de alguna u otra forma era resuelto o se devolvía el tiempo, ya que pues podíamos transportar mayor cantidad a ciertos lugares. Lo malo es que no podemos mover a lugares donde no hubiese la infraestructura necesaria, puesto que la locomotora no podía pasar por ahí. La locomotora iba por la quema del carbón y de ahí empezó la idea. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a hablar sobre los otros transportes que no son los terrestres. En primer lugar, ¿qué es un transporte no terrestre? Pues bien, estos transportes se caracterizan porque para transitar no usan vías terrestres. Estos transportes se clasifican en marítimos, que hacen uso de mares y océanos para realizar su desplazamiento, pluviales, que también usan cuerpos de agua para desplazarse, con la diferencia de que estos usan ríos. Y por último, los aéreos, que como su nombre lo indica, se transportan por el aire. Este tipo de transportes es conveniente utilizarlo cuando se necesita desplazar una gran cantidad de mercancías a lugares bastante alejados, como podría ser de un continente a otro, ya que a excepción de los aviones que resultan relativamente caros,
Estos transportes son realmente baratos si se compara el coste que tiene ponerlos en marcha y la capacidad que tienen para cargar cosas. Y por mi parte, eso sería todo. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alejandro Márquez Telles y les voy a hablar sobre el concepto de transporte. Transportar es llevar algo o alguien de un punto a otro, pero regularmente este término se ocupa solo para referirse a mercancías o traslados grandes o a vehículos que se especifican al transporte. Los sistemas de transporte son las crecientes necesidades de satisfacer la comunicación que existe entre las personas con las mercancías, para llevar mercancías alrededor del mundo. Y esto es un proceso tecnológico, económico y social, el cual tiene la función de trasladar mercancías o personas o bienes a cualquier lado del mundo o para romper cualquier tipo de barrera en el mundo. Buenas noches, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar de los atributos de los sistemas de transporte. Algunos de ellos son la velocidad, la frecuencia, la regularidad, la capacidad, la seguridad y la facilidad de acceso. Se podría decir que son los más importantes entre los sistemas de transporte para su uso. Y también le voy a hablar de la clasificación de los sistemas de transporte. Los más comunes, los dos más importantes son los medios de transporte al medio físico al que se transitan los vehículos que son usados para el traslado de personas y los bienes. Y se entiende por modo de transporte a las entidades que se caracterizan por una simultad y tecnológica, operativa y administrativa. Buen día, mi nombre es Gabriel Alingo Celes Berriozábal y yo voy a exponer sobre los otros sistemas de transporte que no incluyen a los terrestres, como son los aéreos, marítimos y fluviales. En las diapositivas podemos ver una tabla que expone estos, primero dándole su nombre, dando un ejemplo con una imagen de cómo son estos, luego clasificándolos por su capacidad, ya sea por persona o por tonelaje, su área de influencia, que puede ser continental, local o global, dependiendo de hasta dónde puede llegar este medio. Lo siguiente sería su fuente de energía, como pueden ser eléctricos, de gas, diésel, los aviones que pueden ser Jet A, queroseno, turbocina, todos esos combustibles que existen. Su costo, de cómo puede ser, por ejemplo, si yo voy a un avión, cuánto cuesta el boleto en promedio, cuánto cuesta rentar un avión para que lleve tonelaje, así sucesivamente. También expone su infraestructura necesaria, como pueden ser los aeropuertos para los aviones, los helipuertos para helicópteros, las pistas de aterrizaje, los puertos, así como también los puestos de altura o cabotaje para los marítimos. Por último, se expone lo que es su velocidad de traslado, ya sea rápida, lento o medio, dependiendo, claro, de la velocidad máxima que pueden alcanzar algunos, ya sea los aviones, que son los más rápidos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 300 km por hora, algunos hasta de 1000 km por hora, como pueden ser los jets, hasta los más lentos, que pueden ser los zeppelins, o en lo marítimo, que son los más rápidos, digamos, los yates, los buques de carga, y los más lentos serían los submarinos o también los cruceros, ya que estos son para personas y son muy grandes, y lo que los convierte en ser muy lentos. Por último, para dar conclusión a esta exposición, transportar y llevar a alguien de un sitio a otro, pero regularmente solo se ocupa para referirse a distancias o cargas medianamente grandes, o para hablar sobre vehículos que específicamente se dedican al transporte. Los sistemas de transporte son las crecientes necesidades de comunicación, por esto es que surgieron ellas,
para satisfacer la necesidad que tenemos los humanos de comunicarnos con otros, y esto llegó a impulsar la economía. La movilidad de mercancías es muy importante para las sociedades, ya que los sistemas de transporte van a ayudar a que estos sean eficientes a la hora de su producción. Algunos de los atributos que tienen los sistemas son la facilidad de acceso, seguridad, regularidad, frecuencia con la que pasan, su velocidad y su capacidad. Por último, los sistemas de transporte se dividen en terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. Cada uno de estos tiene una particularidad, como son su capacidad, precio, el tipo de combustible que usan, así como la infraestructura que se necesita para su utilización. Gracias.